Bienvenidos estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala al curso de Investigación y Proyectos Dominó con código PREFG 0502 correspondiente a la semana número 8. El tema a tratar el día de hoy es el modelo de investigación y proyectos Dominó, partes del problema. Mi nombre es Irving Leonel Orozco. En esta ocasión vamos a leer el objetivo de la presente clase. Es brindar la asesoría metodológica para formular las partes del problema. Si usted se recuerda, dentro de las exposiciones que hemos venido dando a través de estas conferencias, hemos tratado al respecto del modelo de investigación y proyectos Dominó y ya hemos hablado cómo está estructurado, y en esta ocasión vamos a permitirnos a desarrollar lo que corresponde al problema de investigación. Y podemos recordar que en este sentido, la columna donde aparece el problema van a aparecer las siguientes partes: la variable dependiente, el problema central, la variable independiente, la hipótesis y por supuesto las preguntas clave para comprobar el efecto, también así como las preguntas clave para comprobar la causa, y de esta manera también caer a lo que corresponde a el marco teórico, que es la sustentación que vamos a darle de forma teórica al planteamiento o la ponencia que tenemos como investigadores. Y por último, la parte de la justificación, que sería la parte 11 en ese numeral. Para ello, antes de hablar de las variables, que es lo que nos corresponde platicar en esta oportunidad, debemos de definir qué es una variable. Muchas veces ese concepto lo utilizamos con las personas, cuando las personas cambian la forma en que han dicho las cosas y luego dice: esta persona es muy variable. Eso significa que es una persona que ha cambiado, es una persona inestable o que es inconstante en lo que dice o lo que ha dicho o lo que ha sustentado. Bajo este ejemplo, muchas veces hemos escuchado que nos ofrecen una determinada situación y cuando nosotros vamos a solicitarlo, nos dicen: ¿y cuándo le platiqué yo al respecto? Esa es una situación que podemos poner como ejemplo de variable. Entonces, la variable en sí es, desde el punto de vista de nuestro idioma, es un adjetivo que significa que algo o alguien varía o puede variar. También significa que es inestable, que es mudable, que es inconstante. En el sentido, tenemos una gráfica en la parte superior derecha donde usted puede identificar matemáticamente una función, y en este caso tenemos que la variable y, que se llamaría variable dependiente, va a ser igual a la función de x como la variable independiente. Esto significa que va a depender del valor de x lo que nosotros vamos a encontrar como valor de y. En otras palabras, si lo aplicamos a investigación, nos damos cuenta que la x sería la causa y de la x va a depender lo que el resultado o la solución de y, o el conjunto solución que va a satisfacer y. En este sentido, desde el punto de vista de las matemáticas, es una variable, se puede identificar como aquella magnitud que puede tener cualquier valor entre los comprendidos en un conjunto. Y nosotros sabemos, si estamos trabajando bajo el conjunto de los números reales, vamos a encontrar al conjunto de los números naturales, a los enteros. Los naturales son los positivos, los enteros están constituidos por los números negativos, pero a la vez de los naturales. Posteriormente vamos a encontrar a los
racionales, quebrados o fraccionarios, como nosotros los conocemos, pero también encontramos que son positivos y son negativos. La unión de los racionales con los irracionales vamos a encontrar al conjunto de los números reales. Y cualquiera de esos conjuntos, dependiendo de lo que podamos estar trabajando, desde el punto de vista de la matemática, una variable puede ser cualquiera de ellas y nos va a permitir tener el conjunto solución de la ecuación que nosotros estamos planteando. Entonces, ahora en materia investigativa, es lo que nos interesa, pues los invito a que le den lectura, lo que en este caso el doctor Sakimux Neri indica, que las variables son aquellos elementos circunstanciales y contextuales que señalan una relación dialéctica que se pretende estudiar para explicar los efectos que la misma provoca en el desarrollo histórico del objeto de estudio. Si usted analiza lo que el doctor menciona en este momento a través de esa definición que son las variables, vamos a entender que son todas aquellas circunstancias reales e ideales donde estamos encontrando la sintomatología, estamos encontrando aquellos signos que nos van a permitir detectar cómo se está dando el fenómeno, el hecho o el problema dentro del proceso de investigación que nosotros vayamos a hacer. Y es una manera también de hacer esas relaciones entre ellas para ver cuáles son desde manera ordenada, de una manera lógica, entender para poder explicar los efectos que se provocan entre la relación de las mismas variables, que puede hacer que lo hagamos desde el punto de vista histórico, como nosotros estemos planteando el objeto de estudio, puede hacer que sea un estudio en el presente, pero que tenemos que regresar al pasado y de esta manera también nos va a permitir proyectarnos al futuro en base al problema o las variables que estén en conflicto. En Universidad Rural usted va a encontrar tres tipos de variables. Una variable que le llamamos independiente, que usted lo mira en el modelo de investigación y proyectos dominó, aparece primero la variable independiente, posteriormente le va a aparecer el problema central y en numeral 3 va a encontrar la variable dependiente. La variable independiente usted conoce que se conoce también como variable Y o en su efecto general, o así también se llama como efecto general. En la variable problema central, que también lo podemos conocer como una variable intermedia. Esta variable intermedia es la que está dentro del efecto y dentro de la causa principal, mientras que la variable dependiente se va a conocer como variable X o causa principal. Entonces, ingresamos a la primera variable, que es la variable independiente. Es el daño que ocasiona la problemática encontrada. Para poder identificar correctamente una variable independiente en Universidad Rural, a través de la metodología de investigación que se utiliza, usted tiene que identificar dónde está el mayor daño, ese daño mayor que ocasiona la problemática encontrada, en la que se van a determinar la existencia de las variables dependientes. En algunas otras universidades se permite que se trabaje no solo con una variable dependiente, sino con dos. En el caso de Universidad Rural es muy concreto porque le pide a usted que solo trabaje la variable dependiente principal. En este caso, ponemos el ejemplo: pérdidas económicas de los productores agropecuarios en el caserío El Manantial, Tejutla, San Marcos, en los últimos 7 años. Veamos ahí.
Podemos tomar como ejemplo que hay un efecto, y el efecto son esas pérdidas económicas en los productores agropecuarios. También tenemos ya nuestros sujetos de investigación, que en este caso son los productores. Pero también otra de las características que podemos ver en la variable independiente o variable efecto es que estamos tomando la temporalidad y también la parte del lugar donde nosotros vamos a hacer la investigación o se va a hacer la investigación. En este caso, en la parte de temporalidad estamos hablando de los últimos 7 años. Y en el caso del lugar ya tenemos identificado lo que se conoce como el objeto de estudio se va a dar en el caserío El Manantial, Tejutla, San Marcos. En el caso del problema central, también tenemos que el problema central en Universidad Rural es una situación negativa que afecta a un sector de la población. En este caso ya lo delimitamos en el efecto o en la variable efecto, donde vimos que se va a hacer en un determinado caserío, pero que también lo delimitamos en tiempo, en este caso 7 años. No necesariamente es una regla 5 años, pero si tenemos 5 años, 4 años, 7, 10 años, tenemos que tomar en cuenta que tengamos los medios o las fuentes de información para obtener los datos o la información que nosotros necesitamos. El ejemplo, en este caso, del problema central es una inexistencia de una organización para la producción agropecuaria. La variable dependiente es la condición que determina o influye en la aparición del problema. Son las que orientan la dirección del estudio. En este ejemplo, para Universidad Rural siempre se utiliza términos como la falta, la ausencia, y en este caso es la falta de un plan para la producción agropecuaria en el caserío El Manantial, Tejutla, San Marcos. Vamos a la hipótesis. ¿Cómo definimos la hipótesis? Según lo que tenemos ahí, usted puede leer que es la tentativa de explicación de algún fenómeno o problema que puede ser corroborado mediante la observación o la experimentación. Los científicos necesitan proponer hipótesis como posibles explicaciones al problema que deseamos resolver. En este sentido, en el modelo de investigación y proyectos dominó, tenemos el ejemplo como cómo se da el origen de cómo podemos plantear la hipótesis. En Universidad Rural se hacen 2 tipos de hipótesis: la hipótesis causal y la hipótesis en forma de pregunta. Y para poderlo hallar, vamos a determinar un modelo para cada uno de ellos. En este caso, en el tipo de hipótesis causal, el modelo es 1, 2, 3. Eso significa variable. La variable, en este caso, pues vamos a ver lo que es la variable efecto, el problema central y la causa principal. Y en la forma, si lo vamos a hacer en forma de pregunta, por supuesto, entonces va a iniciar con la número 3, que en este caso sería la causa principal, nos llevaría posteriormente al modelo, al problema central, y nos llevaría a lo que es la variable efecto. Y para ello tenemos este ejemplo. Si usted observa, en el que está en color azul, estaba bajo el modelo 1, 2, 3, o sea, efecto, problema central y causa principal. Las pérdidas económicas de los productores agropecuarios en el caserío El Manantial, Tejutla, San Marcos en los últimos 7 años por la inexistencia de una organización se debe a la falta de un plan para la producción agropecuaria. Mientras que el segundo ejemplo que tenemos es bajo el modelo 3, 2, 1, o sea, causa principal, problema central y efecto general. En este caso tenemos, será que la falta de un plan para la producción agropecuaria se debe a la inexistencia de una organización, es la responsable de las pérdidas económicas de los productores agropecuarios en el caserío El Manantial, Tejutla, San Marcos en los últimos 7 años.
Quiero agradecerles a ustedes la atención prestada y los invito a que den respuesta a cada una de las proposiciones que se le plantean. Muchas gracias por su atención.